Buenas tardes a todos y todas. De nuevo bienvenidos. El último taller del curso de verano de Podemos. Vamos a presentar a los ponentes. Pablo Padilla, aquí a mi derecha, es licenciado en Sociología. Comenzó su trayectoria como activista. ¿Y qué os voy a contar yo de su biografía? Pues bueno, ahora está más asumido, pero en el momento, hace 4 años, cuando intentábamos interpelar al sujeto juvenil en su amplio concepto, recibimos bastantes críticas. Y recibíamos críticas en varios sentidos, especialmente una que decía: no todos los jóvenes son iguales, no podéis plantear que hay unos problemas comunes para toda la juventud. No es lo mismo el joven que viene de una familia adinerada, el hijo de Mariano Rajoy Botino, el que lo escribe en La Moraleja, que la gente que vive en los barrios populares. Los problemas no son los mismos. Lo que tú tengas una categorización, que es una cosa muy ortodoxa, que es marxista, que son las clases sociales, pues si tú no utilizas eso, cada vez que tú haces una categorización social, estás hablando de una cosa muy general que luego tiene sus matices. Y nos parecían ricos esos matices. En el librito este que sacamos Juventud sin Futuro, que es un libro que sacamos 15 días después de la acampada, que lo leo ahora y me da un poco de vergüenza porque lo lees y pues algunos de los análisis eran bastante erróneos, las expresiones que utilizábamos, algunas sí tienen completa vigencia y otras no. Pero hay una cosa que me gusta mucho, que es la introducción que hace Santiago Albarrico, que bueno, es un filósofo que conoce muy bien las revoluciones árabes, y él habla de que la juventud, pero el ensalzamiento de la juventud ha sido como una característica de todos los regímenes fascistas autoritarios, especialmente él habla de Italia y de Alemania, ¿no? Que incluso el himno de los fascistas italianos se llama "O la juventud de la primavera", y que junto a raza y patria eran como los dos elementos que más lo ensalzaban. Y luego dice que es el capitalismo en las sociedades occidentales el que aún ensalza más la juventud. ¿Por qué? Porque hay como el ideal de belleza, de modelo de vida, de ritmo político, todo es lo joven. Y entonces dice Santiago Albarrico, y ahora ya engancho con la situación sociopolítica que vivíamos y vivimos los jóvenes, que es sorprendente todo lo que ensalza el sistema actual, los medios de comunicación, la economía, los programas de la tele, los políticos, la juventud, y qué maltratan a la juventud, ¿no? Antes de la crisis, cuando España no había unas tasas de paro tan brutales como ahora, los salarios no es que fueran bollantes, pero se mantenían con un acceso fácil al crédito, pero la juventud seguía teniendo algunos de los problemas que denunciamos ahora, solo que menos agudizados. Hay 3 cuestiones que son fundamentales, que una es el trabajo, otra es la vivienda y otra es el acceso a la educación. Ya he dicho que el acceso a la educación es cierto que se abre y que antes de la crisis, pese a que había algunas reformas que deterioraban el sistema público, todavía no habían empezado la gran embestida que es el Plan Bolonia, pero las otras 2 cuestiones sí que son importantes. Una es el tema de la vivienda y otro es el tema del empleo. La vivienda, bueno, no os voy a explicar la burbuja inmobiliaria, ni cómo se creó, ni las consecuencias dramáticas que ha tenido, pero digamos que uno de los elementos que más difícil tenía acceder a una vivienda, pese a que hubiera crédito fácil, hipotecas y demás, era la gente joven. Y no sé si os acordáis o si os suena V de Vivienda, que fue, quizá a lo mejor algunos estuvisteis en las entradas, manifestaciones y demás. Era un colectivo que se parecía mucho al 15M, que estaba compuesto fundamentalmente por gente joven y que denunciaba que una cosa que viene en la Constitución, que sigue en la del artículo 47, se estaba incumpliendo sistemáticamente. Y decidieron arriesgar con una estética y con un lenguaje, pues digamos, propio de los jóvenes, porque la política normalmente a los jóvenes, al menos hasta el 15M, les hablaba de 2 maneras. Una, no te metas en política, que eso, lo que se les olvidaba decirnos es que eso ya lo hacemos nosotros y así no lo llevamos crudo. Era, si quieres hacer política, hazla de verdad, deja de ir a los centros sociales, deja de decir que si las asambleas, que si no sé qué, tú métete a las juventudes de un partido. Que las juventudes de un partido siempre, yo las concibo, siempre han sido como un sitio donde metes a la juventud como si no pudiera participar de las decisiones, y de ahí van a pasar a la estructura del partido y los trepas. Porque el resto de gente, cuando ve que no tiene capacidad de decisión ni nada, pues se va. Eso es importante porque cuando no existían lugares donde la gente joven podía estar politizada, digamos, de manera institucional,
es que nos politizábamos, digamos, en los márgenes. Y los márgenes, por lo general, tienden a ser menospreciados y son más fácilmente vilipendiados, criminalizados o ignorados que cuando tú lo haces con, digamos, con las herramientas que gozan de legitimidad. El segundo problema es el tema del trabajo. Ahora mismo tenemos una tasa de paro que no tiene nada que envidiar en España, que no tiene nada que envidiar a la de la franja de Gaza, ¿no? O sea, más de un 50% de paro juvenil. Si nos vamos al paro de menores de 25 años, somos el primer país del mundo. No hay en ningún otro sitio más paro registrado, ¿vale?, que en España. Antes de la crisis no había tanto paro, pero lo que sí que había es la caracterización de lo que a día de hoy es el empleo que se crea. El empleo que a día de hoy se crea es temporal, mal pagado y muchas veces sin toda la cobertura de derechos que tradicionalmente tenemos vinculados al empleo, ¿no? Que no queréis ni estudiar ni trabajar. Es complicado que en un país con un 50% de paro y cuando han subido un 117% las tasas educativas, universitarias, y un 400% las de FP en la Comunidad de Madrid, un joven pueda plantearse o trabajar, o sea, estudiar si no tiene empleo o trabajar si no se crea empleo. Después de llamarnos ninis, lo que nos decían es: no os quejéis que sois la generación más preparada de la historia y lo que pasa es que sois muy comodones. Hay una idea interesante que es desmontar que porque tenemos mucha formación nos merecemos, o sea, alguien por tener formación no se merece más. Entonces, yo creo que el problema no es que seamos la generación más formada de la historia y entonces es que nos merecemos un trabajo y una casa, sino que vamos a ser, o sea, que de hecho somos la generación que va a vivir con menos derechos sociales que sus padres y que sus madres. Y eso rompe con una lógica de progreso que tenemos todos un poco en la cabeza, ¿no? A veces no te quejas más de la cuenta por lo que crees que son unas injusticias porque sabes que vas a poder dejar a tus hijos, es decir, a la juventud que viene, unas condiciones de vida mejores que las tuyas. Eso se ha roto. Lo que ocurre ahora, esto que dice Íñigo muy bien de que han roto el pacto social, pues ese pacto social se ha roto y lo que ocurre es que la gente joven, independientemente, que también se basa mucho en el tema de las expectativas. Cuando una generación como es la mía o la que viene inmediatamente, o abandona los estudios y ponte a currar inmediatamente porque la burbuja te va a dar unos salarios que esto va a durar infinito, existe un problema cuando de golpe y porrazo, digo de golpe y porrazo en términos para la mayoría de la gente. Obviamente ha habido colectivos y personalidades que han ido vaticinando, digamos, que el modelo económico y productivo español iba a llegar a estas consecuencias, pero por lo general a la gente joven nos habían creado un formato de vida y eso se ha roto. Y si el 92% del empleo que se destruyó de 2008 a 2012 correspondía a menores de 35 años. El 92% del empleo destruido. Es una barbaridad. Solo 2 de cada 10 jóvenes menores de 30 años se puede ir de casa de sus padres. Y 9 de cada 10 contratos que firman los menores de 30 años son temporales. Y de esos 9 de cada 10 contratos, el 30% duran menos de un mes. Hay un capítulo en este libro, que esto por desgracia sí que sigue vigente, que dice que nos caduca antes el contrato que la leche. Y es verdad, porque es que estamos firmando contratos de horas, estamos firmando contratos de semanas. Esto no es exclusivo de la juventud, o sea que es imprescindible para poder tener una vida digna. Se está generalizando las condiciones laborales de la juventud para toda la población. Es decir, cuando hablamos de que se está precarizando el mundo laboral, lo que se está haciendo es convertir a todo el mundo en jóvenes, en el sentido de ser joven dentro del mercado laboral. Y luego hay otra cuestión que es el abaratamiento de la mano de obra. Y esto me refiero que se están dando muchos casos de, hablando de 2 generaciones, que se despide al padre o a la madre para contratar al hijo o a la hija, o sea, para hacer el mismo trabajo, con menos salario y sin todos los derechos adquiridos por antigüedad, trienios o cualquier de esas cuestiones. 25 años son privilegios y que lo que pasa es que todo el mundo se tendría que adaptar a nosotros, es decir, que en lugar de igualarnos hacia arriba, es decir, dennos derechos a todos, nos están igualando hacia abajo, en plan sean todos jóvenes y aprenden a vivir en una precariedad que no solo es laboral, sino que acaba siendo vital, ¿no? Porque es complicado tener un proyecto de vida si tú no tienes empleo, si el empleo que tienes es muy corto, si no te has podido formar
no te han dejado, en el caso de que hayas querido, o si ni siquiera tienes un habitáculo donde poder formar una familia, si es que la quieres formar, ¿no?